Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Un nuevo día, un nuevo capítulo de las Sagradas Escrituras y una nueva reflexión basada en el espíritu de profecía. Esto es Creed en sus profetas. Nos encontramos con la presencia del pastor Bruno Razo, con quien compartimos los consejos y nos trae los consejos justamente de la palabra inspirada. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Pastor Eber. Lo hacemos con alegría, con gratitud a nuestros amigos y sobre todo a Dios, ¿no? Porque la misma Biblia dice que para estar seguros tenemos que creer en Dios y para ser prosperados tenemos que creer en sus profetas. Sin duda. Pastor, hemos estado repasando estos capítulos tan interesantes de la vida de Josué, y Josué, un líder que fue sucesor de Moisés y tuvo que estar siempre a la vanguardia, y Dios le dio varias tareas importantísimas, el traslado del pueblo, pero también el traslado del tabernáculo. El tabernáculo había estado en una región que es conocida como Gilgal, pero ahora el Señor le dice: tienes que trasladarla a Silo. Silo parece que era una región más céntrica de todo el territorio. Y bueno, quisiéramos saber qué dice la inspiración, el espíritu de profecía, sobre por qué se levantó el tabernáculo en Silo. Es buena pregunta y vamos a buscar la respuesta en Patriarcas y Profetas. En la página 491 podemos leer lo siguiente. Hasta entonces, Gilgal había sido cuartel general de la nación y asiento del tabernáculo. Pero ahora, dice, el tabernáculo debía ser trasladado al sitio elegido para un lugar permanente. Y ese lugar había sido elegida la pequeña ciudad de Silo, en tierra adjudicada a Efraín. Estaba situada cerca del centro del país y era fácilmente accesible para todas las tribus. Esta parte del país había sido subyugada completamente, por lo tanto los adoradores no serían molestados, o sea, ya les pertenecía, no iban a poner el templo en un lugar que no les pertenecía, claro, un lugar que ya tenía identidad propia. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo, donde levantaron el tabernáculo de reunión, y las tribus que aún estaban acampadas cuando se trasladó el tabernáculo de Gilgal a Silo, los siguieron y acamparon cerca de esa ciudad hasta que se dispersaron para ocupar sus respectivas heredades. Aquí hay 2 puntos que yo quisiera destacar. Uno es que el templo deja de ser itinerante para estar establecido en un lugar permanente. Ajá. Pero el otro punto así central es que siempre
el lugar central en nuestra caminata, en nuestra estadía, en nuestra permanencia, tiene que ser el de Dios. Fíjate ver que si había un lugar que Dios podría dicho no hagan un templo, era en el desierto. Claro. Es un problema tener un templo portátil. Ya hay que andar trasladando las pertenencias personales y encima trasladar el templo. Pero ¿qué sería del pueblo sin el templo? Es decir, ¿qué sería del pueblo sin Dios? Entonces, en nuestro caminar y en nuestra estadía, Dios tiene que ocupar el lugar central en nuestra vida. Cuando yo hablo del caminar, dicen, no, pero ya no vamos por el desierto, no, pero voy al trabajo, Claro. y tengo que ir con Dios. Estoy en el trabajo y estoy con Dios. Estoy en la facultad, estoy en el estudio y es con Dios. O sea, mi vida tiene que estar centrada en Dios. Hay mucha gente que desiste, que se rebela, que es indiferente, que no le interesa. Y nosotros respetamos a todos. Pero si podemos dar una simple sugerencia es todo lo que hagamos, hagamos con Dios en el centro de nuestra existencia. Interesante, pastor, que lo que mencionó, que el tabernáculo, ¿no? Ese templo que era transportable, ¿no? Que era movible, sin embargo, era el centro de la vida comunitaria, ¿no? Del pueblo. Parece que ahí era también el centro de la vida social, la vida educativa, ¿no? Todo pasaba y, por supuesto, lo más importante, la vida religiosa y eclesiástica, desde donde Dios gobernaba a su pueblo. Claro, y o sea, era el centro de lo social, en primer lugar era el centro de lo espiritual, Claro. el centro de la adoración. Y cuando Dios está presente es también el centro de lo social, es el centro de la justicia, es el centro de la confraternidad, es el centro de la convivencia. Por eso después, tiempo después, Jesús iba a orar y dice, Señor, que ellos sean uno así como tú y yo somos uno, ¿no? O sea, no me imagino cómo puede haber una unidad entre tantos distintos si no hay algo que nos aglutine. Y Dios es el aglutinador por excelencia, porque une las partes, porque cura, porque apacigua, porque fortalece. Dios es el aglutinador por excelencia. Qué bien, pastor. Nos queda una pregunta. El tabernáculo permaneció en Silo por varios siglos, ¿no? Pero quisiéramos saber qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía, justamente hasta cuándo quedó el tabernáculo ahí en Silo. Elena de Juárez dice que quedó unos 300 años. La declaración dice así, el arca permaneció en Silo durante 300 años, hasta que a causa de los pecados de la casa de Elí, cayó en manos de los filisteos y Silo fue destruida totalmente. Y ya no volvió a colocarse el arca en el tabernáculo en este lugar, pues el servicio del santuario se trasladó por último al templo de Jerusalén, y Silo se convirtió en una localidad insignificante. Solo quedan algunas ruinas para señalar el sitio que ocupó. Qué interesante. Yo quiero contarte una historia muy simple de un personaje que no importa el nombre, ¿no? Que decía así, yo sería más popular si no fuera que tengo que presentar un mensaje tan impopular como es el mensaje de la Biblia, ¿no? Recuerdo ese personaje. Yo sería más importante si el mensaje que yo llevo sería mejor, pero como llevo el mensaje de la Biblia, no soy tan importante por culpa del mensaje. Pero resulta que él le era importante por el mensaje que llevaba. Claro. Le sacás el mensaje y no era nada. Esta ciudad era una ciudad importante porque estaba el templo, porque estaba Dios, Claro. porque había un culto. Desapareció el templo, desapareció Dios por los pecados de la gente, por la elección equivocada de la gente, y la ciudad quedó en ruinas. Así es la vida de todo aquel que se queda sin Dios. Pastor, estaba pensando que hay una responsabilidad también de los individuos, ¿no? Elí era un sacerdote que ministraba ahí en Gilgal, en el santuario, pero aparentemente él tomó livianamente la transmisión de los valores a la siguiente generación,
y de acuerdo a lo que alguna vez hemos leído, ¿no? Conocemos esta historia y que seguramente dentro de varios meses la vamos a volver a leer, Claro. ¿no? Pero parece que él fue en parte responsable, ¿no? De que el tabernáculo no permaneciera. Lo que pasa es que, Ever, ser sacerdote o ser ministro, o ser pastor o ser rabino, automáticamente no asegura que yo sea un buen religioso, Claro. un buen hijo de Dios. Ser juez automáticamente no asegura que yo aplique la justicia. Y ser médico automáticamente no asegura que yo cure y sane a una persona. Claro. Yo puedo ser médico, en lugar de hacer bien, hago mal. Yo puedo ser un juez y en lugar de hacer bien, hago mal. Yo puedo ser un sacerdote, un pastor y en lugar de hacer bien, hago mal. Eso es lo que le pasó a Elí. O sea, nadie está exento de... No podemos decir automáticamente porque el cargo que yo tengo, yo soy pastor, está todo bien. No, Sí. todos necesitamos por igual refugiarnos en el Señor, en su palabra, para confiar, para creer, para amar, para hacer su voluntad, para obedecer. Y qué triste, ¿no? Que una ciudad pasó de ser una ciudad importante a ser insignificante, ¿no? Y quedó prácticamente en ruinas y nunca más se la menciona, ¿no? Ahí simplemente Nada. como algo que queda allí. Muy bien, pastor, tenemos un breve, corto mensaje. Amigos, ya retornamos luego de este importante consejo. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Agradecemos por esos consejos muy oportunos para nuestros amigos, para todos nosotros, y ahora volvemos aquí con creer en sus profetas. Hemos visto que Gilgal se convirtió en un lugar que había estado el tabernáculo y luego fue llevado a Silo. Y Silo por 300 años fue un lugar importantísimo, centro de la adoración. ¿Cuán importante es la adoración para nosotros, pastor? Enciérrenos con un mensaje y luego la oración. ¿Cómo no, pastor Eve? La adoración es el reconocimiento de nuestra parte de un Dios soberano, santo, que dirige el universo y que yo le permito que dirija también mi vida, por eso lo reconozco, le permito su intervención, acepto su conducción y me someto a la orientación de su palabra. Eso es adorar. Y es importante porque de esa manera Dios está en el centro de nuestra existencia. Y por eso el Evangelio va a decir después, ha llegado la hora y ahora es cuando el verdadero adorador adora a Dios en espíritu y en verdad. Ahora vamos a orar. Eterno Dios, queremos reconocerte, aceptar tu soberanía y adorarte en espíritu y en verdad, en el fondo y en la forma, en el contenido y en el continente, y de esa manera poder adorarte de verdad. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Bruno, y gracias, queridos amigos. Nos encontramos el día de mañana con un nuevo capítulo y una nueva reflexión en Creed en sus profetas. Hasta entonces.